Matao siempre había sido el hombre que todos envidiaban en silencio. No por su fortuna material, no. Era algo mucho más profundo. Parecía que la vida misma había decidido derramarle cada una de sus bendiciones. Tenía una familia que lo amaba incondicionalmente, amigos leales y un trabajo que lo apasionaba. Pero, sobre todo tenía a Isabelle. Desde el primer momento en que la vio, supo que ella era única. Isabelle no era solo bella, irradiaba una luz que cautivaba a todos a su alrededor. Era inteligente, amable, y había una dulzura en su sonrisa que desarmaba hasta el corazón más endurecido. Para Matao, ella era como ese sueño lejano que alguien se atreve a tocar y que, contra toda probabilidad, logra hacer realidad. Pero, aquí está la pregunta. ¿Realmente existe una vida tan perfecta? Matao lo creía. O quería creerlo. Él, un eterno romántico, no perdió la oportunidad de conquistarla como en los cuentos antiguos, con poemas, flores, gestos de amor inquebrantable. Pasaron años juntos, felices, hasta que un día, arrodillado bajo la luz de las estrellas, Matao le pidió a Isabelle que compartiera su vida para siempre. Y, por supuesto, ella dijo que sí. Parecía que nada podía perturbar su felicidad. El día de la boda fue un acontecimiento digno de una novela, una ceremonia espléndida, rodeada de todos aquellos que conocían su historia de amor. Amigos, familiares, todos sabían que la unión entre Matao e Isabelle era algo especial. Era la imagen perfecta del vivieron felices para siempre. Pero, ¿y si ese para siempre estuviera a punto de tambalearse? Matao no lo sabía aún, pero los cimientos de su idílica vida estaban a punto de ser probados. ¿Cuánto puede soportar un amor, incluso uno tan profundo, cuando las sombras de la duda empiezan a acechar? Las primeras señales de que algo había cambiado fueron casi imperceptibles. Pequeñas fisuras en la superficie perfecta de su vida juntos. Matao comenzó a notar los silencios. No esos silencios cómodos de dos almas que se entienden sin palabras, no. Estos eran diferentes. Isabelle ya no lo miraba con esos ojos brillantes de antaño. Había algo oculto en su mirada, como si su mente estuviera en otro lugar. Al principio, él trató de ignorarlo. Quizás eran las presiones del trabajo, o el cansancio de la rutina. ¿Quién no se sentiría así de vez en cuando? Pero con cada día que pasaba, esa sombra se hacía más evidente. Las risas que antes llenaban su hogar comenzaron a desaparecer, y en su lugar, llegó una distancia silenciosa, invisible pero innegable. Un día, lo inevitable ocurrió. Era una tarde tranquila. Matao regresaba del trabajo, como cualquier otro día, pero al abrir la puerta, notó que algo estaba mal. El aire en la casa estaba distinto, pesado, como si el mismo espacio se resistiera a lo que estaba por suceder. Isabelle lo esperaba en la sala, con la mirada fija en el suelo. El corazón de Matao se detuvo por un instante. Algo se estaba quebrando. Necesitamos hablar, dijo Isabelle, con la voz apenas un susurro. Las palabras que, sin saberlo, Matao había temido escuchar. Se sentaron juntos, pero el abismo entre ellos era evidente. Ella lo miró, con una expresión que mezclaba tristeza, culpa, y sobre todo, determinación. Hay algo que he estado ocultando. La mente de Matao se llenó de preguntas. ¿Qué había estado pasando? ¿Cómo no lo había visto antes? Las imágenes de los últimos meses pasaron por su cabeza como un torbellino, buscando alguna señal que pudiera explicar lo que Isabelle estaba a punto de decir. He conocido a alguien. Esas 4 palabras resonaron en la mente de Matao como un eco interminable. He conocido a alguien. No podía comprenderlo. No quería comprenderlo. Isabelle, la mujer que era el centro de su vida, estaba admitiendo que otro hombre había cruzado esa línea sagrada que compartían. Matao intentó hablar, pero su voz se ahogó en la confusión. Los recuerdos de su historia juntos, de las promesas que se habían hecho, comenzaron a desmoronarse ante él. Isabelle continuó, sus palabras llenas de dolor, pero también de una extraña convicción. No fue algo planeado. Simplemente, ocurrió.
Yo, no sé cómo explicarlo, Matao. Pero ha cambiado todo. Matao la miraba, incrédulo, mientras cada palabra de Isabelle destruía un pedazo más del futuro que habían imaginado juntos. El amor que creía indestructible se derrumbaba ante él, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Las palabras flotaron en el aire, como puñales afilados que se negaban a caer, suspendidos en el dolor de ambos. Matao, paralizado por la revelación, sintió que su mundo giraba, que todo lo que una vez fue seguro y sólido se desmoronaba ante él. Después de que Isabelle confesara su relación con otro hombre, la habitación se llenó de un silencio insoportable. Un silencio que pesaba tanto como la verdad que acababa de salir a la luz. Los latidos del corazón de Matao resonaban en sus oídos, cada uno más fuerte que el anterior, como un tambor que marcaba el inicio de un destino que él nunca eligió. Matao levantó la vista, buscando en los ojos de Isabelle alguna señal, alguna chispa de lo que antes compartían. Pero solo encontró la tristeza de alguien que ya no pertenecía a ese lugar. ¿Por qué? Logró articular finalmente, su voz rota por la incredulidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Isabelle desvió la mirada. No había una respuesta fácil. Tal vez, en el fondo, ni siquiera ella sabía por qué. El peso de sus decisiones la estaba aplastando tanto como a Matao. No fue algo que planeé. No fue algo que busqué, dijo ella, su voz temblorosa, como si intentara justificar lo injustificable. Pero cuando lo conocí, me di cuenta de todo lo que había dejado de sentir. Todo lo que antes nos unía, se fue desvaneciendo. Matao, destrozado, intentaba procesar esas palabras. ¿Había sido ciego todo este tiempo? ¿Cómo no se dio cuenta de que el amor que compartían estaba muriendo lentamente? Pero no eran solo las palabras de Isabelle lo que lo golpeaba. Era el vacío en su mirada, la frialdad con la que pronunciaba cada frase, como si el vínculo que habían forjado durante años hubiera desaparecido sin dejar rastro. ¿Te has enamorado de él?, preguntó finalmente, aunque temía la respuesta. Isabelle no respondió de inmediato. Pero el silencio fue más que suficiente. La verdad era clara, aunque ninguno de los dos quería decirlo en voz alta. Isabelle había cruzado una línea que los alejaba irremediablemente. No quiero hacerte daño, murmuró ella, pero esas palabras solo añadieron sal a la herida de Matao. Él se levantó bruscamente, incapaz de soportar más. Las paredes de su hogar, las fotos que decoraban su vida juntos, todo se sentía como una burla cruel. Las imágenes de los viajes, las risas compartidas, los momentos que antes parecían eternos, ahora eran recuerdos deformados por la traición. No puedes simplemente decir eso y esperar que todo esté bien, exclamó Matao, con la voz quebrada por la desesperación. No puedes destruirlo todo y pretender que no importa. Isabelle lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas que no podían detenerse. Pero ella ya no podía darle lo que él necesitaba. El amor que una vez compartieron había muerto, y ambos lo sabían. Matao, sin saber qué hacer, caminó hacia la puerta. Necesitaba escapar, huir de ese lugar donde todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Pero al girar el pomo de la puerta, se detuvo. ¿Ahora qué?, preguntó, sin siquiera mirar atrás. La respuesta de Isabelle fue simple, pero devastadora. No lo sé. La puerta se cerró tras él con un sonido seco y definitivo. Matao salió del apartamento, pero no pudo escapar del peso que aplastaba su pecho. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero ni siquiera eso pudo sacudir el torbellino que giraba dentro de él. Mientras caminaba por las calles vacías, sentía como la ciudad, que alguna vez había sido su refugio, se convertía en una extensión del dolor que lo carcomía. Las luces de los faroles brillaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse, reflejando el estado en el que se encontraba su vida. Cada paso era un eco hueco de los recuerdos que ya no volverían. Matao buscaba respuestas, pero solo encontraba preguntas. ¿Cómo pudieron llegar a ese punto? ¿Cómo es que no lo vio venir? Cada rincón, cada tienda cerrada, cada rostro desconocido le recordaba a Isabelle. A su risa.
A las promesas que una vez compartieron y que ahora se habían convertido en cenizas. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Se detuvo y lo sacó con manos temblorosas. La pantalla brillaba en la oscuridad con un nombre que conocía demasiado bien. Isabelle. Por un segundo, dudó en responder. ¿Qué más podía decir? Pero algo, quizá la necesidad de aferrarse a lo que quedaba de su vida anterior, lo hizo contestar. Matau, dijo Isabelle al otro lado, su voz suave pero cargada de angustia. No quiero que esto sea el final. Sé que cometí un error, pero no sé cómo dejarte ir. No sé cómo soltar lo que fuimos. Las palabras de Isabelle se entremezclaban con los sonidos distantes de la ciudad, creando un eco cruel. ¿Acaso no era tarde para eso? Matau se llevó una mano a la frente, cerrando los ojos con fuerza. Quería gritar, quería culparla, pero al mismo tiempo, aún existía ese resquicio de esperanza que lo mantenía atado a ella. ¿Cómo esperas que volvamos de esto, Isabelle? Preguntó él finalmente, su voz baja, rota. Me traicionaste. Lo que teníamos, ¿cómo podemos recuperarlo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Isabelle, entre suspiros y lágrimas reprimidas, buscaba una respuesta que no tenía. Ella sabía que no existía una manera fácil de reparar lo que había roto, pero también sabía que no podía soportar perderlo del todo. No lo sé, admitió finalmente. Pero no quiero perderte, Matau. No puedo perderte. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Matau. La incertidumbre de Isabelle era un reflejo de la suya propia. ¿Podía realmente continuar al lado de alguien que lo había herido tan profundamente? Quería odiarla, quería apartarse de ella para siempre, pero algo dentro de él seguía queriéndola, seguía aferrándose a lo que había sido. Yo, no sé si puedo perdonarte, confesó, sintiendo como las palabras se le atoraban en la garganta. No sé si puedo olvidar. Isabelle sollozó al otro lado de la línea, y Matau sintió el dolor en su voz. A pesar de todo, parte de él no quería verla sufrir. Pero ya no era solo sobre el dolor de Isabelle o el suyo propio. Era sobre lo que había quedado entre ellos, si es que algo quedaba. Las calles parecían infinitas, al igual que la distancia que los separaba. Matau, solo en medio de una ciudad que había perdido su color, seguía caminando, buscando una salida, aunque no estaba seguro de si la encontraría. Necesito tiempo, dijo finalmente, con una voz que era apenas un susurro. No puedo decidir ahora. No así. Isabelle no respondió de inmediato. Sabía que no tenía otra opción más que esperar. Y así, con la respiración entrecortada y el dolor compartido, el silencio volvió a reinar entre ellos, cargado de todo lo que no se decían. Matau guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando, con la sensación de que, aunque sus pies avanzaran, seguía atrapado en el mismo lugar. En medio de esa noche oscura, lo único claro era que el futuro seguía siendo una incógnita, y que la respuesta no llegaría fácilmente. Los días pasaron, pero el dolor permanecía. Matau intentó reconstruir lo que quedaba de su vida, pero el eco de la traición de Isabelle lo seguía a todas partes. Las noches se volvieron eternas, llenas de insomnio y recuerdos amargos. Las palabras de ella aún resonaban en su cabeza, como una melodía maldita que no podía silenciar. Sin embargo, algo en Matau comenzó a cambiar. El sufrimiento, en lugar de hundirlo, encendió en él una chispa, una especie de furia silenciosa que antes no existía. No era solo el dolor lo que lo mantenía despierto por las noches. Era la necesidad de respuestas. Algo dentro de él, una intuición profunda, le decía que la confesión de Isabelle no era el final. Que había más, oculto en las sombras de su relación. Entonces, un día, revisando antiguos mensajes en su teléfono, encontró algo. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero que, en sus manos, se transformó en la pieza de un rompecabezas mucho más grande. Había un nombre, un lugar, una fecha que no coincidía. Matau sabía que no debía hacerlo, que adentrarse en ese camino solo podría llevarlo a más dolor. Pero la necesidad de la verdad lo consumía. Decidió seguir ese rastro,
ese pequeño hilo que lo llevaría a descubrir lo que Isabelle no había dicho. Esto no puede ser todo, murmuró para sí mismo, como si convencerse fuera el único paso que le quedaba. Se dirigió a aquel lugar que encontró en el mensaje, una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Era discreta, un lugar al que pocos prestarían atención, pero cuando Matau entró, sintió una oleada de ansiedad y tensión acumulada. Sentado en una esquina, observó a la gente que pasaba. Cada rostro anónimo era una posibilidad, cada figura que se movía por el local, un potencial testigo de algo más grande. Y entonces, allí, al otro lado de la ventana, la vio. Isabelle no estaba sola. Estaba con él. El hombre con el que ella lo había traicionado. Pero había algo más. No era solo una conversación casual, no era solo una relación que había nacido de la traición. Sus gestos eran calculados, sus miradas llenas de secretos, como si aquello fuera mucho más profundo, mucho más oscuro de lo que Isabelle jamás le había contado. El corazón de Matau se aceleró, la rabia comenzó a arder en su interior nuevamente. ¿Qué demonios estaba pasando? Esto no era solo una simple infidelidad. Había algo más, algo que Isabelle y ese hombre compartían, algo que iba más allá del amor o la pasión. Y Matau estaba decidido a descubrirlo. Se acercó lentamente, cuidando cada paso, asegurándose de no ser visto. Las palabras que intercambiaban entre ellos eran apenas audibles, pero lo que alcanzó a escuchar lo dejó congelado. Esto tiene que acabar pronto, dijo Isabelle, con una voz mucho más fría de lo que Matau jamás había escuchado. No podemos seguir así, se está acercando demasiado. El hombre asintió, su expresión era sombría. No te preocupes, respondió él. Ya está todo planeado. No sabrá lo que le golpeó, asterisco. Matau sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Acercándose demasiado? ¿Qué era lo que estaban planeando? El horror de la situación lo golpeó con fuerza. No solo había perdido a Isabelle, ella lo estaba utilizando. Había algo más grande, algo peligroso. Y ahora, sabía demasiado. En ese momento, lo entendió. La traición de Isabelle no era solo un asunto del corazón. Había algo más en juego, algo oscuro y siniestro que ella y ese hombre estaban ocultando. Y él, sin querer, se había convertido en una pieza clave en ese juego macabro. Matau respiró profundamente, sus pensamientos eran un caos. Pero una cosa estaba clara, no podía quedarse al margen. No podía permitir que lo destruyeran sin luchar. Debía enfrentarse a esa verdad oculta, por más aterradora que fuera. Y aunque el miedo lo paralizaba, la furia y la traición lo impulsaban hacia adelante. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba. Pasaron días. Días que se sintieron como años en el alma de Matau, quien había dejado la casa que una vez fue su refugio. El eco de las palabras de Isabelle resonaba en su mente, cada vez más lejano pero aún punzante. La vida seguía, pero para Matau, todo lo que lo rodeaba había perdido su color, su propósito. Los días transcurrían con una monotonía fría. Matau había vuelto a su apartamento de soltero, el mismo lugar que había dejado cuando creía que su vida con Isabelle sería para siempre. Ese lugar ahora parecía más vacío que nunca, cada rincón lo recordaba de un pasado que ya no existía. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba por la ventana, Matau despertó con un nudo en el pecho. Las noches se habían convertido en un tormento silencioso, donde el insomnio era su única compañía, y los recuerdos lo atacaban sin tregua. Pero esa mañana, algo dentro de él cambió. No era resignación lo que sentía, sino una chispa. Una chispa que traía consigo la necesidad de respuestas, de acción. Matau sabía que no podía seguir huyendo. Necesitaba confrontar lo inevitable, hablar con Isabelle por última vez, aunque fuera solo para cerrar esa puerta que aún permanecía entreabierta en su corazón. Horas más tarde, se encontraba nuevamente frente a la puerta de la casa que compartieron. La llave en su mano temblaba ligeramente mientras la giraba en la cerradura, como si al abrir esa puerta estuviera abriendo también la caja de Pandora. Al entrar, el silencio lo recibió como un viejo amigo.
La casa estaba vacía, como si incluso el hogar que una vez compartieron se hubiera marchitado junto con su amor. Matao avanzó lentamente por el pasillo, observando los objetos que quedaban, las marcas de una vida que alguna vez fue compartida. Las fotos ya no estaban en las paredes, el espacio se sentía despojado de toda memoria, asterisco. Isabelle no estaba allí. Su ausencia era tan palpable como su traición. Pero mientras Matao recorría la casa, descubrió algo inesperado, una carta, cuidadosamente dejada en la mesa del comedor. Sus manos, temblorosas, recogieron el sobre con su nombre escrito a mano. Lo abrió lentamente, sintiendo que, de alguna manera, esa carta contenía las respuestas que tanto había buscado. Matao, comenzaba la carta, sé que mis palabras no pueden arreglar lo que he roto, pero siento que debo decirte lo que no fui capaz de decir en persona. Isabelle confesaba en esas líneas lo que nunca pudo articular en su conversación anterior. Hablaba de la culpa que la había consumido, de las noches en que deseaba haber tomado decisiones diferentes. Admitía que no fue el otro hombre lo que rompió su relación, sino el silencio que se instaló entre ellos mucho antes. Cada uno había construido una vida paralela dentro de la misma casa, alejándose sin darse cuenta. Amé lo que tuvimos, pero no supe cómo mantenerlo. Me perdí, y en el camino, te perdí a ti. Las palabras resonaban con un peso aplastante. Matao sintió que, por primera vez, estaba viendo el panorama completo. No había sido solo una traición. Había sido una lenta desintegración de todo lo que compartían. Ambos, de alguna forma, eran responsables. Al final de la carta, Isabelle le pedía perdón, no solo por lo que había hecho, sino por lo que no había sabido cuidar. Y le deseaba paz. Paz para él y para ella misma, aunque sus caminos ya no se cruzarían. Matao dobló la carta con cuidado. Se sentó en la vieja silla del comedor, observando el lugar donde habían compartido tantas cenas, tantas risas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia. No sintió odio. Solo una profunda tristeza, y tal vez, una leve aceptación. El capítulo se estaba cerrando. No con el drama que él había imaginado, sino con la simple realidad de que a veces, el amor no basta. Matao se levantó, dejando la carta sobre la mesa. Dio una última mirada a la casa, y supo que era la última vez que cruzaría esa puerta. Porque, al fin, aunque el dolor persistiera, comprendió que la vida seguía. Y él, aunque herido, debía seguir también. El tiempo parecía haberse detenido. Después de días de agonía, Matao sabía que no podía seguir viviendo con la sombra de aquella revelación. Cada rincón de su hogar era un recordatorio doloroso, un eco interminable de la confesión de Isabelle. Pero algo había cambiado. Dentro de él, una decisión crecía, lenta pero imparable. Matao había decidido confrontar a ese hombre. Al principio, la idea le parecía imposible, absurda incluso, pero la furia y la necesidad de respuestas lo consumían. No podía seguir imaginando, no podía seguir sufriendo en silencio sin haber mirado a los ojos al hombre que había destruido su vida. Una tarde gris, cuando el sol apenas rozaba el horizonte, Matao se encontraba de pie frente a un edificio que no reconocía, en un vecindario que le resultaba ajeno. Este era el lugar donde aquel hombre vivía. ¿Qué haría? Se preguntó, con el corazón acelerado. ¿Qué le diría? Sus manos sudaban mientras se esforzaba por mantener la calma. Pero la calma ya no existía. Había sido reemplazada por una tormenta interna, por el deseo incontrolable de enfrentar al hombre que había arrebatado todo lo que él amaba. Cuando la puerta se abrió, frente a Matao apareció un hombre normal, casi común, pero a los ojos de Matao, ese rostro lo significaba todo. El hombre que estaba allí, tranquilo, ajeno a la devastación que había causado, parecía no tener idea del caos que su presencia había desatado en la vida de otros. Había algo perturbador en su serenidad. ¿Tú eres él? Matao preguntó, con una voz que apenas pudo contener el temblor. El hombre lo miró, extrañado al principio, como si no comprendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo. Soy yo. Respondió, con frialdad. Y tú debes ser Matao.
El aire se volvió pesado, la tensión era palpable. Los dos hombres se estudiaban mutuamente, como si estuvieran midiendo el peso de sus respectivas vidas. La rabia de Matao era evidente, pero el otro hombre parecía indiferente, como si aquello fuera solo un juego más que jugaba con la vida de los demás. ¿Qué quieres de mí? Matao lanzó la pregunta, directo, sin rodeos. ¿Por qué te metiste en mi vida? El hombre no respondió de inmediato. Lo observó con una calma inquietante, como si estuviera sopesando cada palabra antes de pronunciarla. Finalmente, habló. No fui yo quien se metió en tu vida, dijo, con una voz suave pero cargada de significado. Isabelle fue quien vino a mí. Esas palabras golpearon a Matao como un puñetazo en el estómago. Todo lo que había imaginado, todo el odio que había construido hacia ese hombre, de repente se volvía contra él. Porque, aunque él quería culparlo, la verdad era más dolorosa de lo que estaba dispuesto a aceptar. Isabelle había hecho una elección consciente. Y Matao, por más que quisiera, no podía cambiarlo. ¿Y ahora qué? Preguntó Matao, sin esperar una respuesta clara. ¿Qué se supone que haga con esto? El hombre lo miró, y por un instante, algo parecido a la compasión cruzó su rostro. No tienes que hacer nada, respondió. A veces, lo único que queda es aceptar que algunas cosas se terminan. Matao se quedó en silencio. No había lucha, no había confrontación física. Solo había un abismo insalvable entre su pasado y su presente. Cuando salió de allí, se dio cuenta de que no había obtenido las respuestas que esperaba, pero tal vez, de alguna manera, había encontrado la verdad que necesitaba. La verdad de que todo lo que una vez fue suyo, ahora pertenecía al pasado. Matao caminó por las calles desoladas, el eco de sus pensamientos resonando en su mente. Había dejado atrás al hombre que, aunque no le había ofrecido ninguna respuesta que lo tranquilizara, había destapado una herida que aún sangraba en su interior. No solo se sentía perdido, sino que también debía afrontar la cruda realidad, debía reconciliarse con la traición de Isabelle y encontrar su propia salvación. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de recuerdos. Las risas, los abrazos, los momentos de felicidad que había compartido con Isabelle parecían desvanecerse, sustituidos por la amarga traición que había descubierto. Sin embargo, Matao sabía que no podía permitir que esta oscuridad definiera su vida. Se encontraba en una encrucijada, y era hora de tomar una decisión. Aquella noche, decidió que no podía seguir anclado en el dolor del pasado. Había un fuego en su interior, una chispa de vida que había permanecido oculta, pero que ahora empezaba a resplandecer con fuerza. Tenía que recuperar su esencia, su propósito. Debía reencontrarse con el Matao que había sido antes de que la traición lo devastara. Matao se dirigió a un lugar especial, un pequeño parque donde solía pasar horas reflexionando. La brisa fresca acariciaba su rostro mientras buscaba un rincón donde pudiera estar solo con sus pensamientos. Se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de ahogar el caos que reinaba en su mente. No voy a dejar que esto me destruya, se murmuró a sí mismo, la determinación renovándose en su voz. No puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo decidir mi futuro. Con cada respiración, Matao sentía que se liberaba de las cadenas del pasado. Había decidido no permitir que la traición lo definiera. Era el momento de sanar. Abrió los ojos, mirando las estrellas titilantes en el cielo oscuro. Una idea brilló en su mente, ¿y si convirtiera su dolor en arte? Matao empezó a escribir. Palabras de amor, traición, dolor y esperanza. A medida que las letras se formaban en el papel, sentía que cada palabra le ofrecía una nueva forma de catarsis. Era su forma de tomar el control de su narrativa, de reescribir su historia. El dolor ya no sería solo un lastre, se transformaría en una herramienta, un medio para explorar y entender sus emociones. Voy a hacer que mi voz se escuche, declaró, su voz resonando en la soledad de la noche. No me rendiré. No permitiré que mi historia termine aquí. Matao comenzó a notar cómo, en medio de su sufrimiento, se despertaba una chispa de creatividad. El dolor se transformaba en palabras que danzaban sobre el papel,
como un reflejo de su lucha interna. En ese instante, entendió que aunque su corazón estuviera herido, había una oportunidad de renacer, de reinventarse a sí mismo. La noche se convirtió en su confidente, y mientras la luna iluminaba el camino, Matao sabía que había dado un paso importante hacia su sanación. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir su vida, no como una víctima de la traición, sino como un artista que se alzaba por encima de su dolor. Matao salió del edificio, el aire frío de la tarde le golpeó el rostro como un recordatorio de que, a pesar de la tormenta emocional que lo había sacudido, el mundo seguía girando. La ciudad, indiferente a su dolor, continuaba con su ajetreo habitual. La vida, en su brutalidad, continuaba sin esperar a nadie. Pero dentro de Matao, algo había cambiado. La confrontación no había resuelto nada, pero había desatado un torrente de reflexiones y emociones que necesitaba procesar. Con cada paso que daba, las sombras de su pasado empezaban a desvanecerse lentamente. Recordó la risa de Isabelle, sus sueños compartidos, y el amor que una vez los unió. Pero también recordó el dolor, la traición y la pérdida. Era un viaje doloroso, pero necesario. Mientras caminaba, Matao sintió la necesidad de compartir su carga con alguien. Pero, ¿quién podría entender? La idea de hablar con un amigo cercano lo asaltó, alguien que podría ofrecerle una perspectiva diferente. Esa tarde, decidió buscar a su viejo amigo, Lucas, alguien que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Cuando llegó a la casa de Lucas, el familiar sonido de risas lo recibió. Los amigos de Lucas estaban reunidos en el patio, riendo y disfrutando de una tarde tranquila. Pero Matao no podía unirse a la alegría, su corazón estaba pesado. Lucas lo vio, su expresión cambió de alegría a preocupación al instante. «Matao, amigo, ¿qué te pasa?», preguntó Lucas, acercándose con una mirada de complicidad. «Necesito hablar», respondió Matao, su voz temblando ligeramente. «No sé cómo seguir adelante». Lucas lo condujo a un rincón más tranquilo, lejos de las risas. Matao respiró hondo, sintiendo que las palabras que estaba a punto de compartir podrían ser el primer paso hacia la liberación. «Isabelle», comenzó Matao, su voz quebrándose. «Ella me traicionó. Hablé con el hombre con el que estuvo». Lucas lo miró con comprensión, permitiendo que Matao continuara. Con cada palabra, cada confesión, Matao sintió que una parte de su dolor se desvanecía. Habló de su amor por Isabelle, de la traición que lo había dejado roto, y de la confrontación que había tenido con aquel hombre. «Me siento perdido», dijo Matao, la angustia clara en sus ojos. «No sé si puedo volver a confiar en nadie. Siento que todo lo que creía ha desaparecido». Lucas lo escuchó atentamente, sin interrumpir, y luego respondió con sinceridad. «Amigo, es natural sentirte así. Pero no puedes dejar que esta experiencia te defina. La vida está llena de sorpresas, algunas muy dolorosas. Pero también hay amor, amistad, y nuevas oportunidades esperando por ti». Matao reflexionó sobre las palabras de Lucas. Era cierto, había otros caminos que podía tomar. Pero, ¿cómo avanzar?, se preguntó. La angustia seguía latente, pero una chispa de esperanza empezaba a encenderse dentro de él. Quizás aún había una salida, un futuro que lo esperaba más allá del dolor. A medida que la tarde avanzaba, Matao sintió que su carga era un poco más ligera. Tal vez no tenía todas las respuestas, pensó, pero estaba dispuesto a buscar la verdad dentro de sí mismo, a reconstruir su vida a partir de las cenizas de lo que había sido. Sabía que sería un camino difícil, pero también sabía que no estaría solo. Matao miró a su alrededor, a sus amigos, a la vida que continuaba a su alrededor. Con una nueva determinación, decidió dar un paso más hacia adelante. No podía cambiar el pasado, pero sí podía forjar su propio destino. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto suave, y las luces titilantes de las calles parecían prometer nuevas posibilidades. Mientras Matao se alejaba de la casa de Lucas, el peso de su dolor se sentía más ligero. Había encontrado consuelo en la amistad y la comprensión, pero lo más importante, había comenzado a vislumbrar un nuevo camino. Con cada paso,
Matao se adentraba en su propio viaje de sanación. Ya no era el hombre quebrado que había sido días atrás. Había aprendido a enfrentar sus emociones, a aceptar su dolor y a liberarse de las cadenas del pasado. La confrontación con Isabelle y su amante lo había dejado marcado, pero también le había dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. Unos días después, en una cafetería pequeña y acogedora, Matao decidió retomar su pasión por la escritura. Siempre había soñado con contar historias, pero las sombras de su vida anterior habían eclipsado su creatividad. Ahora, sentado con una taza de café humeante, se sintió inspirado. Las palabras comenzaron a fluir de su pluma, y con cada frase, sentía que estaba reconstruyendo su identidad. Las historias que narraba no solo hablaban de amor y traición, sino también de superación, de la lucha por encontrar la luz en medio de la oscuridad. Matao comprendió que su dolor era parte de su historia, pero no la definía. Cada palabra escrita era un paso hacia la sanación, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus dificultades, siempre ofrecía la oportunidad de renacer. Poco a poco, la vida comenzó a llenar el vacío que la traición había dejado. Matao se reconectó con sus amigos, se inscribió en talleres de escritura y comenzó a explorar nuevas pasiones. Descubrió la belleza de la conexión humana, de la amistad y el amor que lo rodeaba. Cada día era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para crecer y sanar. Y así, un año después de aquella tormentosa confrontación, Matao se encontró en el mismo parque donde había vivido momentos felices con Isabelle. Miraba a su alrededor con una sonrisa en el rostro, recordando lo que había pasado, pero sin dejar que esos recuerdos lo dominaran. Había aprendido a vivir con su pasado, a abrazar el presente y a mirar hacia el futuro con esperanza. Un día, mientras paseaba, conoció a una mujer que despertó en él una chispa de interés. Su risa era contagiosa, y sus ojos brillaban con curiosidad. Esta vez, Matao se sintió preparado. No era el mismo que antes, había aprendido a abrir su corazón, a confiar de nuevo. La vida, con todos sus altibajos, era un regalo, y estaba listo para recibirlo en toda su plenitud. Matao entendió que el amor no siempre era perfecto, pero era hermoso en su imperfección. Estaba dispuesto a arriesgarse nuevamente, a amar sin miedo. Mientras caminaba hacia su futuro, el eco de su dolor se desvanecía, reemplazado por la melodía de la esperanza, la resiliencia y la posibilidad de un nuevo amor. Así, la historia de Matao no termina en la traición y el desamor, sino que florece en el renacer y el autodescubrimiento. Cada paso que dio lo acercó a la libertad, y cada palabra que escribió se convirtió en una celebración de su vida. Porque en medio del dolor, siempre hay espacio para la esperanza, y en el corazón de cada final, hay un nuevo comienzo esperando ser escrito. Y así, Matao avanzó, dejando atrás el pasado y abrazando su futuro con los brazos abiertos.